¿Qué se dice mi gente linda, mi gente bella? Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a hablar de un fenómeno bastante curioso. Cuando te encuentras contigo mismo. Hay experiencias que, sin importar cuándo ni dónde ocurran, producen el mismo efecto en quienes las viven. No generan pánico, o por lo menos no inmediato, ni escenas espectaculares. Lo que dejan es algo más incómodo, una duda que no se puede acomodar fácilmente en la mente de las personas. Ver algo extraño puede asustar, pero verse uno mismo desarma por completo la idea que tenemos de quiénes somos. A lo largo de la historia, personas de culturas distintas han descrito el mismo fenómeno con palabras sorprendentemente similares. No hablan de alguien parecido, ni de un reflejo, ni de una ilusión momentánea. Hablan de reconocerse sin margen de error, mismo cuerpo, mismos gestos, misma presencia. Y lo más perturbador no es el aspecto físico, sino la sensación inmediata de que algo esencial se ha desplazado. El encuentro con un doppelganger no suele venir acompañado de ruidos, voces ni advertencia. Ocurre en silencio, dura poco y aún así deja una marca duradera, porque en ese instante se rompe una suposición básica, que nuestra identidad es una sola, continua y estable. Cuando aparece el doble, una certeza se fragmenta. Este fenómeno no pertenece exclusivamente al terreno de lo paranormal. Aparece en relatos médicos, en contextos de trauma, en situaciones de agotamiento extremo y también en tradiciones antiguas que lo interpretaban como un presagio. Esa repetición obliga a tomarse el tema en serio, no como una curiosidad, sino como una señal de que el concepto de yo puede ser más frágil de lo que creemos. Hoy, en Archivo Umbral, no vamos a buscar una explicación única ni una respuesta definitiva. Vamos a recorrer el doppelganger desde distintos ángulos, observando qué ocurre cuando la mente, la percepción y la identidad dejan de coincidir, porque pocas experiencias revelan tanto sobre la conciencia humana como el momento en el que alguien afirma con absoluta certeza haberse encontrado consigo mismo. Para empezar, personas que aseguraron haberse visto a sí mismos. Los relatos de personas que aseguran haberse visto a sí mismas aparecen con una regularidad inquietante a lo largo del tiempo. No se concentran en una época específica ni en un solo tipo de contexto. Surgen en hospitales, en campos de batalla, en casas familiares y en momentos completamente ordinarios. Esa dispersión es precisamente lo que les da peso. Muchos de estos testimonios coinciden en algo fundamental: la certeza. Quienes los relatan no dudan de lo que vieron, no hablan de confusión ni de una imagen borrosa. Describen la experiencia con una claridad que suele incomodar incluso a quien escucha la historia. Reconocen su propio cuerpo, su postura, incluso detalles mínimos como la forma de caminar o de mover las manos. No es un reconocimiento racional, es inmediato e instintivo. En registros médicos del siglo XIX ya se describían casos de pacientes que, durante estados febriles o neurológicos específicos, afirmaban observarse desde un punto externo. Médicos de la época no hablaban de fantasmas ni de entidades, pero tampoco podían explicar por qué la experiencia se presentaba de manera tan estructurada. No era una alucinación caótica o una percepción organizada. También existen relatos documentados de figuras históricas que afirmaron haber tenido encuentros con su propio doble. Escritores, filósofos y líderes políticos dejaron constancia escrita de experiencias similares. Algunos lo interpretaron como un mal presagio, otros como una señal del agotamiento mental, pero casi todos coincidieron en una sensación común. Después del encuentro, algo en la forma de verse a sí mismos cambió. En contextos más modernos, los testimonios continúan apareciendo con la misma lógica. Personas que atraviesan periodos de estrés intenso, privación de sueño o situaciones límite describen encuentros breves pero profundamente desestabilizadores. No siempre ocurre durante un evento traumático. A veces sucede justo después, cuando el cuerpo intenta volver a la normalidad y la mente aún no logra reorganizarse. Lo más inquietante es que el doble rara vez interactúa. No habla, no gesticula de forma exagerada, no intenta llamar la atención, simplemente está ahí, observando o existiendo. Esa neutralidad es lo que convierte la experiencia en algo tan difícil de procesar. No hay una amenaza clara, no hay un mensaje evidente, solo la presencia de una copia que no debería existir. Estos relatos, tomados en conjunto, no prueban una explicación sobrenatural, pero sí revelan algo importante. El fenómeno del doppelganger no puede descartarse como simple imaginación. Es una experiencia recurrente, consistente y profundamente humana, que aparece cuando las condiciones mentales y perceptivas se alteran de formas muy específicas. Y es precisamente esa recurrencia la que obliga a seguir avanzando, porque si tantas personas en contextos distintos describen lo mismo, la pregunta deja de ser si ocurrió o no. La verdadera pregunta es qué tuvo que pasar en la mente de cada una de ellas para que ese encuentro fuera posible. El doppelganger como presagio de muerte. Muchos antes de que la psicología intentara explicar el fenómeno del doble, distintas culturas ya le habían asignado un significado preciso. Ver a uno no era interpretado como una rareza perceptiva, sino como una señal.
En numerosas tradiciones europeas, especialmente en regiones germánicas y escandinavas, el doppelganger estaba asociado a la idea de un final cercano. No se trataba de una figura agresiva ni de una aparición violenta. Su sola presencia era suficiente. El doble no tenía que atacar ni advertir de forma explícita. Simplemente aparecía y eso bastaba para entender que algo se había alterado en el orden natural de las cosas. Dos versiones de la misma persona coexistiendo implicaban, desde esa mirada, que una de ellas no debía permanecer por mucho tiempo. Lo inquietante es que estos relatos no se transmitían como cuentos fantásticos, sino como advertencias serias. En algunas comunidades, quien aseguraba haberse visto a sí mismo era observado con precaución, no con burla. Se interpretaba que la frontera entre la vida y la muerte se había vuelto permeable y que el doble era una manifestación de ese deslizamiento. Incluso fuera del folclore, hay registros de personas que, tras relatar un encuentro con su propio doble, enfermaron gravemente o murieron poco tiempo después. No como prueba causal, sino como coincidencias que reforzaron la creencia. El relato sobrevivía porque parecía confirmarse una y otra vez, alimentando la idea de que el doppelganger no era un fenómeno neutral. Desde una perspectiva simbólica, este vínculo con la muerte resulta lógico. El doble representa la posibilidad del reemplazo. Sugiere que la identidad no es tan fija como creemos y que puede existir sin nosotros. Esa idea, incluso hoy, sigue siendo profundamente perturbadora. No tememos tanto a morir como a dejar de ser necesarios para nuestra propia existencia. Aunque la vida moderna tiende a descartar las interpretaciones como supersticiones, el patrón cultural es demasiado consistente para ignorarlo. La asociación entre el doble y la muerte aparece una y otra vez en distintos lugares y épocas, como si el ser humano hubiera intuido desde siempre que encontrarse consigo mismo es una señal de que algo esencial está llegando a su límite. Y es a partir de esa intuición ancestral que el doppelganger deja de ser solo una figura extraña que se convierte en un símbolo. No anuncia necesariamente la muerte física, pero sí el fin de una forma estable de identidad. Algo termina cuando el doble aparece, aunque no siempre sepamos exactamente qué. También hay encuentros modernos, como hospitales, carreteras y estados alterados. En los relatos contemporáneos, el doppelganger deja de aparecer en escenarios míticos y se manifiesta en lugares cotidianos, hospitales, habitaciones iluminadas por luces artificiales, carreteras vacías durante la madrugada, espacios donde la mente está sometida a un nivel de exigencia constante y silenciosa. Muchos de estos encuentros ocurren en momentos de agotamiento extremo. Personas que llevan horas o días sin dormir, que atraviesan situaciones de estrés intenso o que acaban de sobrevivir a un accidente, describen la misma experiencia, la percepción clara de otra versión de sí mismas presente en el entorno, no como un sueño, sino como algo que se integra de forma coherente a la realidad inmediata. En hospitales, por ejemplo, existen testimonios de pacientes que aseguran haberse visto a sí mismos sentados junto a su propia cama, observándose, no con miedo, sino con una extraña neutralidad. En carreteras, conductores exhaustos describen haber visto a alguien idéntico a ellos mismos parado al costado del camino o reflejado en el retrovisor, no como una ilusión pasajera, sino como una imagen estable que dura lo suficiente para ser reconocida. Estos relatos comparten un elemento clave. Aparecen cuando la mente está intentando reorganizarse, después de una experiencia al límite. El cuerpo ya no está en un peligro inmediato, pero la percepción aún no ha recuperado su equilibrio. Es en este intervalo, cuando las defensas cognitivas están debilitadas, que el doble parece emerger. Lo inquietante es que muchas de estas personas no presentaban antecedentes psiquiátricos ni consumo de sustancias. No estaban buscando una experiencia extraordinaria ni tenían creencias previas relacionadas con lo paranormal. El encuentro los toma por sorpresa y en muchos casos se convierte en un punto de quiebre en la forma en que interpretan su propia conciencia. Desde fuera, estos episodios pueden explicarse como errores de procesamiento, como fallos temporales en la integración de la percepción corporal, pero desde dentro, para quien los vive, la experiencia es absoluta. No se siente como una confusión, sino como un encuentro real con algo que comparte la misma identidad. Estos encuentros modernos muestran que el fenómeno del doppelganger no pertenece al pasado ni a la superstición. Sigue ocurriendo en contextos donde la mente es llevada al límite, y esto sugiere que el doble no necesita escenarios rituales ni creencias específicas para manifestarse. Solo necesita una conciencia que por un instante ya no logra sostenerse como una unidad estable. Es en ese punto donde el doppelganger deja de ser una figura folclórica y se convierte en un síntoma, no necesariamente de enfermedad, sino de una fractura momentánea en la manera en que nos construimos nosotros mismos. Pero ¿por qué la idea de esta entidad del doppelganger nos produce tanto miedo? El miedo que genera el doppelganger no se parece al miedo clásico, a lo desconocido. No surge porque no entendamos qué es lo que estamos viendo, sino porque lo entendemos demasiado bien. Reconocemos al instante que el otro no es un extraño, es familiar en el sentido más profundo y perturbador de la palabra. Desde una perspectiva filosófica, el doppelganger ataca una de las bases más sólidas de la identidad humana, la idea de continuidad. Creemos que somos la misma persona a lo largo del tiempo, que existe una línea clara que conecta nuestra infancia con el presente. El doble rompe esa línea al sugerir que esa continuidad puede dividirse sin previo aviso. Freud
Describió este tipo de experiencias como parte de lo siniestro, aquello que debería permanecer oculto pero se manifiesta. El doble es inquietante no porque sea nuevo, sino porque parece haber estado siempre ahí, esperando el momento adecuado para aparecer. No introduce algo externo, revela algo que ya formaba parte de nosotros. También hay un componente profundo de pérdida de control, un monstruo externo que puede ser enfrentado, huido o combatido. Un doppelganger no ofrece esa posibilidad. No se puede huir de uno mismo, no se puede destruir sin cuestionar qué parte de la identidad estaría siendo atacada. Además, el doble cuestiona la idea de la singularidad. Vivimos bajo la suposición de que cada individuo es irrepetible. El doppelganger propone lo contrario, que la identidad puede duplicarse, replicarse o fragmentarse. Y si eso es posible, entonces la noción de un yo único se vuelve muy inestable. Este miedo no es racional ni aprendido culturalmente. Aparece incluso en personas que nunca escucharon historias sobre los dobles. Es una reacción casi automática, como si la mente reconociera que esa imagen representa una amenaza directa a su propia estructura. Por eso el doppelganger no necesita actuar de forma agresiva para generar terror. Su sola existencia plantea una pregunta imposible de responder sin incomodidad. Si hay otro yo ahí fuera, ¿qué es exactamente lo que me hace ser yo? Y cuando esa pregunta se instala, ya no puede ser ignorado. El doppelganger no nos asusta porque podría reemplazarnos, nos asusta porque sugiere que quizá nunca fuimos tan individuales como creíamos. Explicaciones psicológicas del fenómeno del doble. Desde la psicología y la neurociencia, el fenómeno del doppelganger no se aborda como una simple alucinación, sino como una alteración específica en la forma en que el cerebro integra la identidad. No se trata de ver algo que no existe, sino de percibir de manera incorrecta algo que normalmente está unificado. Uno de los conceptos más relevantes es la autoscopía, una experiencia en la que la persona se observa a sí misma desde un punto externo. Este fenómeno está relacionado con fallos temporales en la integración multisensorial, especialmente en regiones del cerebro encargadas de unificar la percepción visual, corporal y espacial. Cuando esa integración se debilita, el cerebro puede externalizar la imagen del propio cuerpo. A esto se suman los estados de despersonalización y desrealización. En estos casos, la persona no pierde el contacto con la realidad, pero sí la sensación de pertenencia a su propia experiencia. El yo se percibe como distante, como si estuviera separado del cuerpo o de las acciones. En situaciones extremas, esta separación puede tomar forma visual. También existen vínculos con trastornos disociativos, donde la identidad se fragmenta como respuesta a experiencias traumáticas. El doble, en estos contextos, no sería una entidad externa, sino una representación de partes del yo que no logran integrarse en una sola narrativa consciente. Factores como el estrés crónico, la privación de sueño y la exposición prolongada a situaciones límite aumentan significativamente la probabilidad de estas experiencias. El cerebro, bajo presión, prioriza la supervivencia por encima de la coherencia perceptiva. Cuando mantener una identidad unificada se vuelve demasiado costoso, aparecen soluciones alternativas. Lo inquietante de estas explicaciones no es que reduzcan el fenómeno a un error cerebral, sino que muestran lo frágil que es la experiencia del yo. La identidad no es una estructura sólida, sino un equilibrio dinámico que puede alterarse con relativa facilidad. Desde esta perspectiva, el doppelganger deja de ser una figura misteriosa y se convierte en una señal, no de locura, sino de un sistema cognitivo que está funcionando al límite de sus capacidades. El doble aparece cuando la mente ya no logra sostener una única versión coherente de sí misma. Sin embargo, incluso con estas explicaciones queda una incomodidad residual, porque entender el mecanismo no elimina el impacto subjetivo. Saber por qué ocurre no hace que la experiencia sea menos perturbadora para quien la vive, y ese resto inexplicable es el que mantiene abierto el debate. Ahí es donde la psicología se encuentra con sus propios límites y donde la pregunta deja de ser cómo ocurre el fenómeno para transformarse en algo más profundo. ¿Qué dice sobre nosotros el hecho de que nuestra identidad pueda dividirse sin previo aviso? Y si no todos los doppelgangers son alucinaciones, aun cuando la psicología y la neurociencia ofrecen explicaciones sólidas para muchos casos, existe un conjunto de relatos que permanece incómodo. Incluso dentro del análisis científico, son aquellos en los que el fenómeno del doble parece ir más allá de la experiencia interna de una sola persona. Hay testimonios donde el doppelganger fue visto por terceros, casos en los que familiares, compañeros de trabajo o desconocidos aseguran haber interactuado con alguien que, según los registros, no podía haber estado ahí. Encuentros breves, conversaciones cortas, gestos reconocibles y luego la confirmación. La persona original se encontraba en otro lugar. Desde una mirada estrictamente racional, estos episodios pueden atribuirse a errores de identificación, coincidencias o reconstrucciones defectuosas de la memoria. Sin embargo, la repetición del patrón es lo que vuelve difícil descartarlos por completo. El doble no actúa de manera caótica ni absurda, se comporta como la persona original, conoce los detalles íntimos y se mueve con una naturalidad en su entorno. En el ámbito paranormal,
Estas experiencias se interpretan de distintas formas. Algunos hablan de dobles energéticos, proyecciones involuntarias de la conciencia que se manifiestan bajo condiciones específicas. Otros plantean la posibilidad de desdoblamiento, donde una parte de la percepción se separa temporalmente del cuerpo físico. También existen hipótesis más radicales que sugieren la superposición de realidades, la idea de que, en ciertos momentos, versiones casi idénticas de una persona pueden cruzarse brevemente, no como viajeros conscientes, sino como residuos de procesos que no comprendemos del todo. Lo interesante es que estas hipótesis no intentan negar las explicaciones psicológicas, sino complementarlas. Plantean que quizá no todos los casos responden al mismo mecanismo, que el doppelganger no sea un fenómeno único, sino una categoría que agrupa experiencias distintas con una apariencia similar. Aquí es donde el límite entre lo interno y lo externo se vuelve muy difuso. Si el doble puede ser percibido por otros, si puede interactuar con el entorno, entonces deja de ser solo una construcción subjetiva. Y esa posibilidad, incluso si es mínima, es suficiente para mantener la pregunta. Tal vez el error esté en buscar una respuesta única. Puede que el doppelganger no sea el siempre lo mismo. En algunos casos, una fractura perceptiva. En otros, una manifestación aún no explicada. Y en otros, simplemente un recordatorio inquietante de que nuestra comprensión de la conciencia sigue siendo incompleta. Es en ese espacio de incertidumbre donde el fenómeno adquiere su fuerza, no porque desafíe directamente a la ciencia, sino porque se instala justo en el punto donde la explicación deja de ser completamente satisfactoria. El doppelganger como espejo de algo más profundo. Al recorrer todos estos enfoques, históricos, culturales, psicológicos y paranormales, el doppelganger deja de ser una figura aislada y comienza a tomar otra forma. Ya no aparece como una anomalía, sino como un punto de convergencia donde distintas preguntas fundamentales se encuentran. En todos los casos, lo que se ve afectado no es el entorno, sino la identidad. El doble no destruye, no ataca y no persigue. Simplemente existe, y esa existencia basta para poner en crisis la idea que tenemos de nosotros mismos. No amenaza al cuerpo, amenaza el concepto de unidad. Desde la filosofía, esto toca un problema central. La identidad no es una esencia fija, sino una narrativa que la mente construye y sostiene. Cuando esa narrativa se fractura, aunque sea por un instante, aparece la posibilidad de un doble, no como una entidad separada, sino como una versión paralela de la misma historia. Desde la psicología, el doppelganger puede entenderse como una manifestación límite, una señal de que la mente está intentando reorganizarse cuando las condiciones habituales ya no son suficientes. El doble no surge por error, sino como una solución extrema a una tensión interna. Y desde lo paranormal, queda abierta la posibilidad de que no todo ocurra dentro de la conciencia individual, que existen experiencias que no encajan del todo en los modelos actuales y que obligan a aceptar un margen de incertidumbre, no como una afirmación definitiva, sino como una pregunta honesta. Tal vez el verdadero poder del doppelganger no esté en lo que es, sino en lo que revela. Nos obliga a confrontar la idea de que el yo no es tan sólido como creemos, puede dividirse, puede desplazarse o incluso observarse desde fuera, y que esa fragilidad no es una anomalía, sino parte de la condición humana. El miedo que provoca el doble no es irracional, es un miedo coherente con lo que representa. Nos recuerda que la identidad es un equilibrio precario y que, bajo ciertas circunstancias, puede dejar de sentirse única. En ese sentido, el doppelganger no es un enemigo, sino un espejo que no refleja solo el rostro, sino la pregunta más incómoda de todas. Si la conciencia puede fragmentarse, ¿qué parte de nosotros sigue siendo realmente nosotros? Antes de terminar, vale la pena quedarse con una última idea. El doppelganger no pertenece únicamente al terror o al folclore. Aparece una y otra vez en distintas épocas porque señala un límite, el límite entre lo que creemos controlar de nosotros mismos y lo que apenas entendemos. No importa si se le interpreta como una alucinación o como una proyección del inconsciente o una manifestación que aún no sabemos explicar. En todos los casos, el efecto es el mismo. Nos obliga a cuestionar la estabilidad de la identidad, a aceptar que el yo no es un objeto sólido, sino un proceso que se mantiene activo mientras nada lo interrumpe. Tal vez por eso, estas historias no envejecen, cambian los contextos, los nombres y las explicaciones, pero la inquietud permanece, porque el miedo no está en encontrarse con otro igual a uno, sino en reconocer que esa posibilidad siempre estuvo latente. Pensamos en la identidad como algo indivisible, pero basta un fallo, una alteración mínima para que aparezca la sensación de extrañeza. El doble no surge de la nada, surge cuando la conciencia se mira a sí misma y por un momento no se reconoce del todo. Y quizás ahí está la razón por la cual el doppelganger sigue siendo una figura tan potente. No porque prometa respuestas, sino porque plantea una pregunta que no tiene una solución cómoda. ¿Somos una sola cosa o solo la versión que logró mantenerse unida hasta ahora?
Con eso en mente, este archivo se cierra. No como una explicación definitiva, sino como una observación más. Esto fue Archivo Umbral, un registro más de MojoCast. Y como siempre, lo inquietante no es lo que vemos en la oscuridad, sino lo que podríamos descubrir si miramos demasiado tiempo hacia adentro. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy, que hayan encontrado preguntas y respuestas a algunas inquietudes que puedan llegar a tener. Si les gustó el video, por favor déjenmelo saber en los comentarios y dejando un like. Suscríbanse al canal para cada vez ser más gente los que escuchamos acá y poder hacer esto con más ganas. Pueden seguirme en Instagram como @moyo_conde, al del podcast como @perro con perro_ y también aparezco en TikTok como MojoCast. Por hoy eso ha sido todo y espero que les haya gustado. Hasta luego. Agora é só